Hablar de Emilio Butragueño es hablar de una de las figuras más elegantes y admiradas en la historia del fútbol español. Durante décadas, su nombre estuvo asociado al éxito, la inteligencia táctica y la clase dentro y fuera del terreno de juego. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable que millones de aficionados admiraron, existía también un hombre marcado por silencios, sacrificios y heridas emocionales que pocas veces salieron a la luz. Muchos lo recuerdan por sus goles imposibles, por su serenidad en los momentos de máxima presión y por convertirse en el símbolo de una generación dorada del fútbol español. Pero a los 62 años, cuando parecía haber alcanzado una vida tranquila y estable, una noticia devastadora habría golpeado profundamente su vida personal. El descubrimiento de una supuesta infidelidad por parte de su esposa. Un episodio doloroso que, según diversos rumores y comentarios en medios y redes sociales, habría afectado emocionalmente al exjugador de una manera inesperada. Antes de comprender cómo una tragedia sentimental pudo sacudir a una figura tan respetada, es necesario regresar al origen de Emilio Butragueño. Entender quién fue realmente el hombre detrás del mito futbolístico. Los primeros años de Emilio Butragueño. El nombre completo del exfutbolista es José Emilio Butragueño Santos. Nació el 22 de julio de 1963 en Madrid, en una España muy distinta a la actual. El país todavía atravesaba una etapa de transformación social y política, mientras el fútbol comenzaba a consolidarse como uno de los mayores símbolos culturales nacionales. Desde muy pequeño, Emilio mostró una personalidad diferente a la de otros niños. Era reservado, observador y extremadamente disciplinado. Mientras muchos buscaban destacar a través de la fuerza física, él prefería pensar el juego, analizar movimientos y perfeccionar cada detalle técnico. Esa inteligencia futbolística terminaría convirtiéndose en una de sus mayores virtudes. Su familia pertenecía a una clase media trabajadora madrileña, que valoraba profundamente la educación y el esfuerzo personal. Sus padres intentaron mantenerlo alejado de los excesos de la fama, incluso cuando comenzó a destacar en categorías juveniles. A diferencia de otros jóvenes futbolistas que abandonaban rápidamente sus estudios, Butragueño siempre mantuvo una formación académica sólida y una actitud educada que impresionaba a entrenadores y periodistas. En aquella época, España vivía el auge de una nueva generación de talentos deportivos. El fútbol empezaba a convertirse en un fenómeno masivo de televisión, publicidad y pasión popular. Los clubes históricos necesitaban nuevos ídolos, capaces de representar el cambio de una sociedad moderna. Y fue precisamente allí donde apareció el joven Emilio, el nacimiento de El Buitre. Con el paso de los años, Emilio Butragueño comenzó a destacar en las categorías inferiores del Real Madrid. Su talento era tan evidente que los entrenadores pronto comprendieron que estaban ante un futbolista fuera de lo común. No era el delantero más fuerte ni el más rápido, pero poseía algo imposible de enseñar: intuición. Sabía exactamente dónde colocarse, cómo moverse entre defensores y cuándo aparecer en el momento decisivo. Esa capacidad le permitió ganarse un apodo que terminaría acompañándolo toda la vida: El Buitre. El sobrenombre nació debido a su habilidad para aparecer inesperadamente dentro del área rival, aprovechando cualquier error defensivo para marcar goles. La prensa deportiva española rápidamente convirtió ese apodo en un símbolo nacional. Muy pronto, Butragueño dejó de ser simplemente un jugador prometedor y comenzó a transformarse en una auténtica estrella mediática. Durante los años 80, el fútbol español vivía una etapa de enorme crecimiento internacional. Los clubes españoles buscaban recuperar protagonismo en Europa y necesitaban figuras carismáticas capaces de representar al país. Emilio Butragueño apareció en el momento perfecto. Junto a otros jóvenes talentos, formó parte de la histórica generación conocida como la Quinta del Buitre, considerada una de las etapas más emblemáticas en la historia moderna del Real Madrid. Aquel grupo cambió para siempre la imagen del club y marcó una época inolvidable para millones de aficionados. El impacto cultural de Emilio Butragueño en España. La importancia de Emilio Butragueño no se limita únicamente al deporte. Su figura trascendió el fútbol
y se convirtió en un símbolo cultural de toda una generación española. Durante los años 80 y 90, España atravesó un proceso de modernización acelerada. Nuevos ídolos comenzaron a representar la transformación del país ante el mundo, y Butragueño fue uno de ellos. Elegancia, inteligencia y disciplina eran las palabras más utilizadas para describirlo. Muchos jóvenes intentaban imitar su forma de vestir, su manera de hablar y su comportamiento profesional. A diferencia de otras estrellas deportivas más polémicas, Emilio representaba estabilidad y sofisticación. Incluso después de retirarse como futbolista profesional, continuó ligado al Real Madrid como directivo e imagen institucional del club. Su presencia seguía transmitiendo prestigio y respeto. Por eso, décadas después de haber dejado los terrenos de juego, cualquier noticia relacionada con su vida personal continúa generando enorme interés mediático. Y precisamente esa admiración colectiva hace que las recientes versiones sobre una supuesta traición sentimental resulten todavía más impactantes para el público. Así comenzó la historia de Emilio Butragueño, un joven madrileño reservado que conquistó el corazón de España gracias a su talento y elegancia. Pero detrás de la gloria, el éxito y la admiración popular, se escondía también un hombre vulnerable, capaz de sufrir profundamente cuando la tragedia llamó inesperadamente a su puerta. Emilio creció en una familia tradicional española, donde el esfuerzo y la educación eran considerados valores fundamentales. Sus padres siempre insistieron en que el fútbol debía ser compatible con los estudios y con una formación humana sólida. A diferencia de otros jóvenes talentos que crecían obsesionados únicamente con la fama, Butragueño recibió una educación equilibrada. Desde pequeño mostró un carácter reservado, analítico y muy maduro para su edad. Era el tipo de niño que prefería observar antes que hablar. Mientras muchos adolescentes soñaban con coches de lujo y celebridad, Emilio parecía concentrado únicamente en perfeccionar su juego. Esa mentalidad terminaría diferenciándolo del resto. En las categorías inferiores del Real Madrid, entrenadores y compañeros ya hablaban de él como un jugador distinto. No destacaba por la potencia física, sino por su inteligencia táctica. Entendía el fútbol como una partida de ajedrez. Su capacidad para leer los movimientos defensivos, aparecer en espacios imposibles y definir con sangre fría, comenzó a llamar la atención dentro del club. Poco a poco, Emilio dejó de ser una promesa juvenil para convertirse en la gran esperanza del madridismo. El debut oficial de Emilio Butragueño con el primer equipo del Real Madrid ocurrió en 1984, y desde ese momento nada volvió a ser igual. Su irrupción fue tan espectacular que la prensa española comenzó a hablar inmediatamente del nacimiento de una nueva era. España vivía entonces un momento histórico en el fútbol. Los clubes españoles necesitaban recuperar prestigio internacional, y el Real Madrid buscaba desesperadamente una generación capaz de devolver la gloria europea al Santiago Bernabéu. Fue allí donde nació la legendaria Quinta del Buitre, integrada por jóvenes talentos como Michel, Manolo Sanchís, Rafael Martín Vázquez y Miguel Pardesa. Pero el verdadero símbolo del grupo era Emilio. Muy pronto llegaron los títulos: 6 campeonatos de Liga Española, 2 Copas del Rey, 5 Supercopas de España, reconocimiento internacional como uno de los mejores delanteros de Europa. Cada fin de semana, millones de personas acudían al estadio o encendían la televisión para verlo jugar. Emilio Butragueño ya no era simplemente un futbolista, era una figura nacional. El Mundial de México, 1986, y la consagración internacional. Si hubo un momento que convirtió definitivamente a Emilio en una estrella mundial, fue el Mundial de 1986 celebrado en México. Durante ese torneo, Butragueño protagonizó una de las actuaciones más recordadas en la historia de la selección española. Su partido frente a Dinamarca quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del fútbol. Miles de niños empezaron a imitar sus movimientos en las calles y campos de barrio. Las camisetas con su nombre se vendían en todo el país. Emilio Butragueño se había convertido en un fenómeno cultural. A pesar de la enorme popularidad que alcanzó, Emilio siempre intentó mantener una vida discreta.
Nunca fue conocido por escándalos nocturnos ni comportamientos polémicos. De hecho, muchos periodistas lo consideraban uno de los deportistas más educados y respetuosos de España. Esa imagen de hombre perfecto terminó generando una enorme expectativa pública alrededor de su matrimonio y de su vida familiar. Con los años, Butragueño formó una familia alejada de los focos mediáticos. Siempre trató de proteger a su esposo. Hablar de Emilio Butragueño implica mencionar algunos de los momentos más importantes en la historia moderna del fútbol español. 1. La Quinta del Buitre. Considerada una de las generaciones más emblemáticas del Real Madrid, revolucionó el fútbol ofensivo español durante los años 80. La influencia de aquel grupo fue mucho más allá de los títulos. Representaban juventud, modernidad y elegancia deportiva en una España que quería proyectar una nueva imagen al mundo. 2. Su actuación histórica en el Mundial de 1986. Los 4 goles contra Dinamarca lo convirtieron en héroe nacional y elevaron el prestigio internacional de la selección española. Muchos expertos consideran aquella actuación como uno de los mejores partidos individuales de un futbolista español en una Copa del Mundo. 3. Su papel institucional en el Real Madrid. Después de retirarse como jugador, Emilio continuó ligado al club como director de Relaciones Institucionales. Su imagen elegante y diplomática ayudó al Real Madrid a consolidarse como una marca global durante el siglo XXI. Durante décadas, Emilio Butragueño fue visto como el ejemplo perfecto del éxito deportivo y personal. Un hombre culto, respetado y aparentemente feliz. Con el paso de los años, comenzaron a surgir rumores sobre dificultades sentimentales y problemas emocionales dentro de su entorno familiar. Aunque el exfutbolista jamás confirmó públicamente esas versiones, el impacto mediático creció enormemente cuando aparecieron comentarios relacionados con una supuesta infidelidad que habría afectado profundamente su estabilidad emocional. Después de retirarse, Emilio no desapareció del fútbol. Continuó vinculado al Real Madrid como directivo y representante institucional. Durante años, fue considerado uno de los rostros diplomáticos más importantes del club. Su presencia transmitía prestigio, estabilidad y continuidad histórica. Mientras el fútbol moderno se volvía cada vez más mediático y agresivo, Butragueño seguía representando una imagen clásica de elegancia y respeto. La tragedia sentimental que sorprendió a todos. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, existía también un hombre profundamente humano. Muchos analistas creen que precisamente esa costumbre de guardar silencio hizo que el impacto emocional fuese todavía más profundo. A los 62 años, cuando la mayoría imaginaba que el exfutbolista disfrutaba de una vida tranquila y estable, la tragedia sentimental habría golpeado inesperadamente su mundo privado. Y aunque nunca confirmó públicamente esas versiones, el interés mediático creció rápidamente. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios de admiradores sorprendidos y entristecidos. La noticia resultó especialmente dolorosa, porque Emilio siempre había sido percibido como el símbolo de la estabilidad familiar, un legado que sobrevivirá al escándalo. Pero incluso si los rumores fueran ciertos, el legado de Emilio Butragueño jamás podrá reducirse a un episodio doloroso de su vida privada. Su influencia en el fútbol español continúa siendo enorme. Su estilo elegante inspiró generaciones enteras de futbolistas. Su comportamiento profesional se convirtió en ejemplo para miles de jóvenes deportistas. Y sobre todo, su historia recuerda algo profundamente humano. Incluso las figuras más admiradas pueden sufrir heridas invisibles, porque detrás de los trofeos, las fotografías y los aplausos, existen personas reales con emociones, miedos y decepciones. La tragedia sentimental que supuestamente golpeó a Emilio Butragueño a los 62 años no destruye su grandeza. Al contrario, revela la dimensión más humana de un hombre que durante décadas fue visto casi como un símbolo perfecto. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que millones de personas continúan sintiendo tanta admiración por él. Porque incluso en medio del dolor, Emilio Butragueño sigue representando dignidad, elegancia y fortaleza silenciosa. La vida de Emilio Butragueño estuvo marcada desde muy joven
por una enorme presión pública. Desde el momento en que se convirtió en estrella del Real Madrid, dejó de pertenecer completamente a sí mismo. Cada palabra, cada gesto y cada decisión personal comenzaron a ser observados por millones de personas. La fama tiene una cara brillante: dinero, reconocimiento, admiración y privilegios. Pero también posee un lado oscuro que pocas veces se muestra frente a las cámaras. La necesidad constante de mantener una imagen perfecta puede terminar destruyendo emocionalmente incluso a las personas más fuertes. En el caso de Emilio, esa presión fue todavía más intensa porque durante años fue presentado como el símbolo de la elegancia y la estabilidad. El público esperaba perfección absoluta de él. Y muchas veces, cuando una figura pública pasa décadas intentando no decepcionar a nadie, termina olvidando sus propias emociones. Quizá por eso Butragueño siempre fue tan reservado. Aprendió desde muy joven a proteger su intimidad y a ocultar cualquier señal de debilidad. En aquella época, expresar tristeza, inseguridad o sufrimiento emocional era considerado un signo de fragilidad. Los hombres debían soportar el dolor en silencio. Eso explicaría por qué, incluso cuando comenzaron a circular rumores sobre problemas sentimentales en su matrimonio, Emilio nunca reaccionó públicamente. No hubo entrevistas explosivas. No hubo escándalos televisivos. No hubo declaraciones agresivas. Solamente silencio. Cuando comenzaron a difundirse versiones relacionadas con una presunta infidelidad dentro de su matrimonio, muchos admiradores reaccionaron con incredulidad. Para el público, Emilio Butragueños representaba estabilidad emocional y familiar. Era difícil imaginarlo atravesando una crisis sentimental tan devastadora. La traición sentimental tiene un efecto especialmente doloroso cuando afecta a personas que han dedicado gran parte de su vida a proteger y cuidar a su familia. Y en el caso de Emilio, todo indica que siempre intentó mantener a sus seres queridos alejados de la exposición mediática. Por eso, para muchos seguidores, la idea de verlo emocionalmente destruido resultó profundamente impactante. Y aunque los rumores sentimentales hayan generado titulares y especulaciones, el legado de Emilio permanece intacto. Su influencia en el fútbol español sigue siendo enorme. Inspiró a generaciones enteras de futbolistas. Ayudó a transformar la imagen internacional del fútbol español. Representó durante décadas la elegancia deportiva. Se convirtió en símbolo eterno del madridismo. Demostró que la inteligencia puede ser tan poderosa como la fuerza física. Pero quizás su enseñanza más importante sea otra. La historia de Emilio recuerda que incluso las personas más admiradas esconden batallas invisibles. Que el éxito profesional no garantiza felicidad emocional. Y que muchas veces quienes parecen más fuertes son precisamente quienes más sufren en silencio. Y aunque la vida personal pueda haberle causado heridas profundas, su lugar en la historia del deporte español jamás desaparecerá. Porque los títulos se pueden olvidar, los récords pueden romperse, las polémicas pueden desvanecerse, pero las leyendas verdaderas permanecen para siempre. Reflexión final. La historia de Emilio Butragueño es mucho más que la historia de un exfutbolista famoso. Es la historia de un hombre que alcanzó la cima del éxito, mientras intentaba conservar su humanidad en medio de una presión inmensa. Es la historia de alguien que hizo feliz a millones de personas, aunque posiblemente muchas veces haya sufrido en silencio. Y también es una lección para quienes creen que la fama protege del dolor. Porque al final, detrás de cada ídolo existe un corazón humano capaz de romperse igual que cualquier otro. Quizá por eso Emilio Butragueño sigue generando tanta admiración. Porque incluso cuando la tragedia golpeó su vida, nunca dejó de representar dignidad, elegancia y fortaleza silenciosa.